Acabamos de escuchar una parábola muy conocida por todos nosotros, la parábola conocida como el rico Epulón y el pobre Lázaro. Vamos a ver de entrada, después entramos en materia, 9 curiosidades de esta parábola para que nos ayuden a entenderla un poquito mejor. Primera curiosidad. En la parábola no aparece el nombre Epulón para el rico. Nosotros después, la tradición, sí que le ha puesto Epulón, pero en la parábola aparece el nombre de Lázaro, pero no Epulón. Eso es un dispositivo retórico, así se llama. Y es para que todos nosotros podamos ponerlos en el lugar del rico Epulón. Es lo que pretende la parábola al no decir ningún nombre. Dice también que vestía de púrpura. Eran muy pocos los que podían vestir de púrpura. ¿Por qué? Porque ahora hay tintes artificiales, pero entonces para vestir de púrpura tenían que ir al mar y en el mar coger unos caracolillos, que eran los que hacían, con eso se teñía y se podían poner los ropajes de color púrpura. Eso era muy caro porque había que recoger muchos caracoles y entonces muy poquita gente se podía permitir eso. Este rico de la parábola se lo puede permitir. Dice también el Evangelio que banqueteaba espléndidamente. No es malo tener banquetes. El mismo Jesús los tenía, estuvo en las bodas de Caná, tuvo un banquete con Zaqueo, con más gente. No es malo ir a un banquete. Lo que ya no está tan bien es que eso fuese todos los días y además espléndidamente. Eso ya se lo pueden permitir muy pocos. En la traducción griega, la cuarta curiosidad, cuando habla de la puerta, dice el pilón. El pilón era una puerta muy grande, por lo tanto, donde vivía este rico tenía que ser pues una casa muy grande, una mansión muy grande, un palacio. Quinta curiosidad, el pobre Lázaro deseaba comer de lo que caía de la mesa del rico y ni siquiera eso le era dado, para que veamos la situación de esta persona. Sexta curiosidad, Lázaro significa Dios es mi ayuda. O sea, Lázaro se podía apoyar solamente en Dios, dependía solamente de Dios. Séptima curiosidad, había un sabio judío que da 3 ideas por las cuales que no se debía vivir cuando se daban estas 3 circunstancias, y nos lo dice este sabio judío en la Misná. Dice él, si dependías de la mesa de otra persona, si dependías para vivir de la voluntad de otra persona, y si tu cuerpo estaba llagado. Es la situación del pobre Lázaro. Y octava curiosidad, Lázaro en ningún momento habla. El rico sí, al final de la parábola, tiene ahí un diálogo con Abraham. El rico no, Lázaro no, solamente sufre. Y por último vemos que los animales, los perros, tenían más compasión de él que las mismas personas. Los perros se acercan de esa manera cariñosa como hacen los perros, lamiéndole, porque tenían más compasión de él que las mismas personas. Ese es el grado de inhumanidad en el cual vivía ese rico que tenía a su lado al pobre Lázaro. Bien, después de escuchar esta parábola, algunos le han interpretado, yo lo he escuchado más de una vez en la calle, que los pobres serán los que se salven y los ricos se condenarán. Como si solamente el hecho de ser pobre o ser rico, esa fuera la causa para salvarnos o condenarnos. También se dice, pero ya menos, que la pobreza es buena y que la riqueza es mala. Pues nada de esto es así. La salvación no puede depender de los bienes que tengamos. No puede depender del dinero que tengamos en el banco. Si esto fuese así, podríamos decir que Dios es el primer materialista, que solamente valoraría lo que es la materia. Y por supuesto, esto no puede ser así, ni mucho menos. Y la miseria
tampoco ha sido nunca alabada por Dios, nunca. Jesucristo lucha contra la miseria, lucha contra el hambre, lucha contra las injusticias sociales. Y tenemos ejemplos en el Evangelio como es el hecho de la multiplicación de los panes y los peces, y muchos más. Jesucristo siempre luchó contra la miseria. Por lo tanto, la miseria no es algo ni bueno ni querido por Dios. Existe, pero no es algo, ya digo, ni bueno ni querido por Dios. ¿Por qué se condena entonces el rico? El rico se condena por la dureza de su corazón, porque su corazón está cerrado al prójimo que tiene al lado, porque no se fija en él, porque no le ayuda, porque no se compadece, porque no le hace el bien. Esa es, digamos, la causa principal. Nosotros algunas veces argumentamos, para no ayudar, defendemos la propiedad privada y decimos, es que la Iglesia defiende la propiedad privada. Sí, pero. La Iglesia defiende en su doctrina social la propiedad privada, pero hay un principio superior al de la propiedad privada, un principio que regula la propiedad privada, y es que todos los bienes de la tierra tienen un destino universal. Y si una persona no tiene para comer, como le pasaba a Lázaro, tiene derecho a esos bienes de la tierra, que tienen otros. Y ese es el principio universal importante. Los bienes de la tierra tienen un destino universal. Nosotros, como hemos dicho en muchas ocasiones, somos administradores de esos bienes. Las riquezas, la propiedad privada, es privada, pero no es absoluta. ¿Por qué no es absoluta? Porque también tienen derecho las personas que tienen esa necesidad. Y hay un dato muy curioso en este Evangelio, que contradice completamente una frase que escuchamos constantemente en la calle. Las veces que yo habré escuchado esta palabra para justificar nuestras conductas. Yo no robo ni mato. Las veces que habré escuchado esto. Y las veces que me tocará seguir escuchando esto. Que venimos a decir más o menos, yo no robo ni mato, por lo tanto, pues soy una buena persona. Está claro, después de escuchar esta parábola, que para Dios eso no basta. Este rico Epulón tampoco roba, no mata, ni siquiera da un salario injusto a sus trabajadores. Deja de hacer el bien, pero no hace nada mal. Nosotros algunas veces el listón de Dios, la medida con que Dios nos mide, los ojos con que Dios nos mira, lo ponemos muy bajo. Lo ponemos solamente en no hacer el mal. ¿Cómo va a venir Jesús a la tierra solamente para que no hagamos el mal? Eso, fíjense ustedes, la barbaridad que estamos diciendo, y sobre todo siendo cristianos, eso está por debajo del nivel natural. Hay una ley natural que dice que tenemos que hacer el bien y evitar el mal. No solamente evitar el mal, sino hacer el bien. Y ese dicho no robo ni mato está por debajo de ese principio de ley natural, que es hacer el bien y evitar el mal. Ahí descartamos el hacer el bien, para que nos demos cuenta de la baja categoría moral que tiene ese principio que decimos tanto en la calle. Yo no robo ni mato, por lo tanto soy bueno, no tengo ningún pecado, no hago nada malo. Dios nos pide mucho más que no hacer el mal. Dios nos pide también hacer el bien. Queda muy claro en otra parábola que la saco aquí a colación, para que nos quede más claro esta idea, cuando el Señor, en el juicio final, separa a las ovejas de las cabras y le preguntan los que son condenados: Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y no te vestimos? ¿O enfermo y no te asistimos? ¿En la cárcel no fuimos a verte? ¿Cuándo te vimos en esa situación?
Y dice ahí el Señor: cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. O sea, están siendo condenados no por hacer nada malo, sino por no hacer el bien. Esto es una constante en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo los que somos cristianos nos atrevemos a decir eso? Si va completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Claro, el tema está en que no conocemos la palabra de Dios. Y es lo primero que debe hacer un cristiano: conocer la palabra de Dios. Para acabar, ahí tenemos en el Evangelio de hoy algo referente a la palabra de Dios, ya que estamos hablando de ella. El rico Epulón llega a tener un sentimiento bueno, pero ya demasiado tarde, incluso podríamos decir que es un sentimiento equivocado. Él dice: Padre Abraham, déjame que baje a la tierra y avise a mis familiares para que no hagan lo que yo hice y no vengan a este lugar de tormento. O sea, para que hagan el bien y no vengan a este lugar de tormento. Y la respuesta de Abraham es: ya tienen a Moisés y a los profetas, o sea, ya tienen la palabra de Dios. Y le dice él: no, pero si es que a la palabra de Dios ellos no le hacen caso. Pero si bajo yo, si ellos ven que un muerto ha vuelto a la tierra para avisarles, entonces a mí me harán caso. Y Abraham le vuelve a decir: no harán caso ni aunque resucite un muerto. Aquí de una forma indirecta se nos está diciendo que la palabra de Dios tiene la capacidad de ablandar nuestro corazón, de ir creando en nosotros un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Pero es cuando escuchamos la palabra de Dios. Está por encima de todos. Está por encima de que venga un muerto a decirnos que existe un más allá, que existe un cielo o un infierno. La palabra de Dios está por encima de todo eso. Es capaz de ablandar nuestros corazones. Me decía en cierta ocasión una persona una idea muy bonita. Me decía: Padre, cuando usted se pone a predicar, yo le rezo a Dios y le pido para que el Señor le ilumine en todo eso que usted nos va a decir, para que usted nos diga la palabra acertada, para que usted nos diga aquello que Dios quiere. Y esta persona todavía daba un paso más. Y además, rezo en ese momento por todos los que estamos en la iglesia, para que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Qué persona más generosa pensando en los demás. Pues vamos a pedirle hoy al Señor que no nos conformemos con no hacer cosas malas, sino que demos ese paso adelante, que es hacer el bien, hacer obras de misericordia. Que así sea.